Ahí está. Dios les bendiga, hermanos. Gusto verles. A quienes están por primera vez con nosotros, Dios les bendiga. Quienes ya son de casa, igual Dios les bendiga. Vamos a empezar con Primera de Reyes, un libro, la verdad, bastante interesante. Cuando nosotros analizamos desde la hermenéutica los distintos géneros literarios, pues ya nos encontramos que incluso dentro de la narrativa histórica hay perspectivas, ¿no? Se encuentra la perspectiva psicohistórica, se encuentra dentro de la propia historia el propio género narrativo, el narrativo discursivo, el narrativo teológico. Tenemos bastante de dónde cortar, pero lo interesante, pues, es que comprendamos que hay una serie de paradojas desde los primeros capítulos donde vamos a hablar de Salomón. Ya me estoy adelantando bastante, pero si usted recuerda, cuando nosotros estudiamos teología sistemática, uno de los métodos de interpretación en la hermenéutica es estudiar el idioma original, en este caso el hebreo. Y usted recordará que ya hemos hablado en anteriores sesiones que Salomón o Shelomó viene de la raíz etimológica shalom. Todos sabemos que significa paz. Pero vamos a darnos cuenta que Salomón no vive precisamente una historia de paz. Salomón tiene algunos encargos como realizar asesinatos, los lleva a cabo, infringe algunas leyes, crea una serie de conflictos a nivel nacional por el cual se divide el reino. Y Primera de Reyes nos habla de todo eso, ¿no? Pero quiero que a manera de introducción, porque esta es una sesión meramente introductoria, que veamos primeramente cuestiones tan básicas como el título, la paternidad literaria del libro de Reyes, las fuentes que dan origen al libro de Reyes, su contenido y algunos aspectos muy importantes para su comprensión. Ya lo vuelvo a comentar, el análisis etimológico es como que en lo que más nos centramos, pero yo les voy a estar recordando algunas de las herramientas como análisis del discurso político. Vamos a estar ocupando algunas otras herramientas para poder comprender, pues, qué es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la idea de, vuelvo a poner el ejemplo de Salomón, sí, Salomón es el rey de paz, ¿no? Pues cuestiónate eso. Salomón hizo una serie de cuestiones muy burdas, muy fuera del contexto de la sabiduría, y eso es lo que vamos también a estar estudiando, ¿no? Entonces, vámonos desde lo más básico, que es comprender pues el título de la obra que nosotros vamos a estar estudiando, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este título, Primera y Segunda de Reyes, pues vamos a recordar que según la nomenclatura hebrea, pues no era así. En un inicio, los hebreos denominaban a este conjunto de libros, Primera y Segunda de Reyes, como los profetas anteriores. Recordemos que hay un contenido profético, escatológico a nivel general y a nivel específico en el Pentateuco, y que también encontramos la escatología y la profecía en los libros históricos. Ya en la sesión pasada estudiamos, cuando analizamos todo Segunda de Samuel, que hay una porción escatológica general hablando del Mesías, hablando del Señor Jesucristo. David, ¿verdad? Da un discurso por ahí referente al Señor Jesucristo y pues sabemos que se cumple. Pero los hebreos, ¿verdad? A estos libros que muchas veces desprestigiamos, que muchas veces por ser históricos no les prestamos atención, ellos les daban un peso muy importante porque para empezar, el colectivo o el pensamiento colectivo se forma por medio de la historia. Los hebreos tienen esto muy claro al grado de que la tradición oral es lo que permite que el pensamiento y la teología se vaya conservando. Y entonces nosotros vemos que ellos tienen una antesala, le vamos a llamar así en su teología, profética, en el sentido de que la historia para ellos es un espejo
hacia el futuro, hacia lo que va a suceder, ¿no? Incluso esta idea es retomada por Aristóteles en un momento dado y retomada por el apóstol Pedro para decirnos que el sistema de pensamiento, diría Aristóteles, y a nivel teológico, diría el apóstol Pedro, se va degradando progresivamente. Y esto pues ya lo vemos en la historia. Recuerde Sodoma y Gomorra, recuerde lo que ya hemos estado estudiando. Entonces, los hebreos, reitero, denominaban a este conjunto de libros como profetas anteriores. Muy interesante, porque ellos, como ya lo acabamos de hablar, tienen una concepción muy distinta de la historia a los griegos. Los griegos hablan pues meramente del dato histórico. Hay que tener en cuenta que para el pensamiento griego la historia es eso, y que a partir de ahí nacería la mitología y nacería parte del pensamiento teológico que propiamente tendría Platón, tendría Aristóteles, y 400 años después, más o menos, está el apóstol Pablo, están aquellos grandes hombres que promulgan la fe y que son influenciados de alguna manera por parte del pensamiento griego, pero predominantemente por el pensamiento hebreo, por la nomenclatura teológica del pueblo de Dios. O sea, eso es importante porque a veces nosotros pensamos que los apóstoles, que la iglesia cristiana se basa totalmente de un pensamiento griego y no es así. De hecho, es todo lo contrario. Nosotros sumamos el pensamiento hebreo con el pensamiento griego, un poco del pensamiento romano o latino, y entonces nuestra teología se conforma de esta manera. Por eso es que cuando estudiamos los libros históricos, necesitamos, y ahorita les voy a explicar esta nomenclatura, pero necesitamos comprender que hay un traslape histórico, que de hecho Primera de Reyes lo hace mucho, ¿no? Nos dice que un rey empieza en X año y otro rey estaba en X año de su reinado. Entonces, esos son datos muy interesantes a tener en cuenta. Vamos a hablar también de su paternidad literaria. Hay una serie de cuestiones ahí muy fuertes porque la tradición judía, la Biblia y el pensamiento de algunos grandes teólogos difieren totalmente. Por ejemplo, la tradición judía pues dictamina que el autor es Jeremías. De hecho, el Talmud en el Baba Batra, en la sección 15a, dice, Jeremías escribió su propio libro, el libro de Reyes y Lamentaciones. Recordemos que la tradición judía para muchos de nosotros, sobre todo para quienes practicamos muy constantemente la hermenéutica, tiene mucho peso. Entonces, el Talmud nos dice que fue Jeremías, pero el punto de vista de distintos estudiosos bíblicos no dice eso. O sea, algunos dicen que fue una compilación de distintos profetas de la época que redactan pues estos libros de Primera y Segunda de Reyes, y cuando usted estudia, analiza todo el cuerpo literario de Primera y Segunda de Reyes, sí se va a encontrar con que no es uniforme el estilo literario. Es como si nosotros tomáramos el Evangelio de Lucas y lo leemos, y después el de Juan, después el de Mateo, vamos a ver diferencias. Lo mismo está pasando aquí. Entonces, varios eruditos bíblicos nos dicen, pues muy probablemente no fue Jeremías, muy probablemente fueron una serie de autores diversos, entre ellos profetas, que escriben, porque también, si ustedes se dan cuenta, el 70 u 80% de lo escrito en Primera y Segunda de Reyes tiene una visión muy religiosa, diferente al libro de Crónicas, porque en Crónicas nos vamos a volver a situar en un género totalmente narrativo, ¿sí? Eso es muy importante de entenderlo. Ahora, la Biblia guarda silencio en este punto. No nos dice la Biblia jamás si fue Jeremías, si fue algún otro profeta. La Biblia guarda silencio. Y en lo personal, y siempre hemos optado por este punto, cuando la Biblia guarda silencio, nosotros
guardamos silencio. Cuando la Biblia no nos diga algo, entonces podemos especular, podemos a lo mejor tener distintas posturas, pero al final de la jornada lo que tiene más peso es la Biblia. Ya hemos hablado del canon, ya hemos hablado del por qué. En algún momento dado, si usted quiere reforzar este punto, pues podemos dar algún tema de bibliología, pero la realidad es que lo que te dice la Biblia es muy tajante. Entonces, es digno de que tengamos en cuenta que cuando la Biblia guarda silencio, nosotros también lo debemos de hacer, ¿no? Es muy importante ese punto. Ahora, ¿de dónde viene este libro? Fíjense, va muy conectado con lo que estábamos diciendo ahorita. Hay por lo menos 3 fuentes identificadas de dónde viene el libro de los reyes. Primero, hay algo que se conoce como el libro de los Hechos de Salomón. La palabra de Dios, acompáñeme por favor para allá. Alguien, después de que yo dé la lectura, por favor, alguien me va a ayudar con la siguiente cita y otra persona con la tercera cita, por favor. Pero yo voy a iniciar, mis queridos hermanos, con Primera de Reyes 11:41. Primera de Reyes 11:41 nos da la primer fuente de dónde viene el libro de los reyes. Vea lo que dice la palabra del Señor. Primera de Reyes 11:41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Ahí ya tenemos una primera fuente. Ahora, una segunda fuente es el libro de las crónicas de los reyes de Judá. ¿Alguien gusta apoyarme, por favor, con Primera de Reyes 14:29? ¿Alguien que lo tenga por ahí? ¿No? Ahí va la manita levantada. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Amén. Ahí tenemos una segunda fuente, gracias por la lectura. Y tenemos una tercera fuente. Hay más, pero vemos que también la Biblia nos dice, ahí veo la manita levantada, el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ojo con eso. Primero de Reyes 14:19. Dice, Amén. lo demás hechos de Jeroboam como guerrero y como reinó, aquí están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Israel. Amén. Esto es, gracias hermano Rafael, esto es importante. Cuando nosotros estudiamos la alta crítica textual, mis hermanos, nos damos cuenta que la Biblia se fue compilando, que hay varios autores. Cuando entremos al libro de los Salmos se van a dar cuenta. Pero hermanos, hay muchísimos autores de la Biblia. Pasaron muchos años. Y esto es algo interesante porque si bien en distintas épocas, en distintos contextos socioeconómicos, en distintas culturas, todos estos autores se dedican a escribir, pues lo interesante es que convergen en un punto, que es la historia de la redención. Y el autor de la epístola a los Hebreos dice que Jesús es autor y consumador de la fe, pero también es el punto de articulación principal de la fe. Entonces, esto es muy interesante porque ustedes recordarán en la cristología que estudiamos del tabernáculo de Moisés, estudiamos toda su simbología y empezamos a analizar realmente pues que todo esto del pensamiento judío, la teología judía, viene de distintas fuentes, ¿sí? Pero todas estas fuentes, recordemos la inspiración, esta doctrina de la inspiración, es algo que viene de Dios mismo. Hay puntos a los lados, le vamos a llamar fuentes extra, que son un reforzamiento, pero todo el corpus teológico que nosotros tenemos viene principalmente por inspiración divina. Eso hay que tenerlo clarísimo. Entonces,
Y es lo que vemos en este libro de los reyes. Pues es un libro súper amplio. Digo, ahorita lo vamos a hablar muy a grosso modo. Si lo viéramos en una sesión nos hacemos muchas horas, pero podemos dividir el libro en 3 secciones principales. La primera, el primer periodo que comprende los primeros 11 capítulos, es precisamente el reinado de Salomón. Sabemos que Salomón reinó más o menos 40 años, ¿no? Entonces, los primeros 2 capítulos nos dicen cómo asciende al trono, la forma en la que cimienta su reinado, y está muy interesante. Lo vamos a ver la siguiente sesión, pero hermanos, realmente pregúntese, se lo dejo de tarea para la siguiente sesión. Realmente pregúntese si Shelomo, si Salomón era un hombre que por medio de la paz amplió su reino. Ya se los voy a estar exponiendo de manera demasiado amplia la próxima semana, pero incluso hay un libro del Estado de Israel, escrito por el Estado de Israel, traducido al español. Yo tengo la bendición de tener ese libro, donde te habla a nivel histórico con fuentes como Alfred Edersheim, como Flavio Josefo y otros grandes historiadores que dicen que Salomón no fue precisamente pacífico. De hecho, la misma Biblia nos dice que Salomón empezó a emparentarse con las hijas de los reyes paganos, que empezó a matar para cimentar a su reino. Entonces nos vamos a dar cuenta que aquí ya hay una paradoja en los primeros capítulos, que Salomón, antes de recibir esa sabiduría de parte de Dios, era un hombre realmente muy contrario a lo que significa su nombre. Y nos vamos a dar cuenta que esa misma naturaleza de Salomón brota después por medio de la idolatría, por medio del matrimonio interreligioso, y nos vamos a dar cuenta que la doctrina amartiológica, la doctrina de la salvación, ¿verdad? La doctrina del pecado y otras muchas doctrinas están presentes aquí, porque la maldad del ser humano nunca se va de su corazón. Salomón tuvo la bendición de obtener sabiduría de parte de Dios. Ya vamos a definir qué es la sabiduría también. Pero hermanos, su maldad nunca se fue. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, porque la martiología, la soteriología y demás nos enseñan todo esto. El creyente que nace de nuevo no ha crucificado totalmente su carne. Y esto ya lo vemos desde el Antiguo Testamento. ¿Hay diferencias neumatológicas? Sí, pero hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta que Salomón había estado cometiendo muchos errores y a veces nosotros lo endiosamos y decimos que era por su sabiduría perfecto. Claro que no. De hecho, los capítulos 3 al 11, pues nos vamos a dar cuenta que si bien Salomón era conocido por su sabiduría para gobernar, empezó su declive espiritual a causa de su pecado sexual, a causa de muchas otras cosas. Salomón se empieza a perder y entonces el reino es dividido. Y entramos a la segunda sección, al segundo periodo en el cual podemos estudiar el libro de Primera de Reyes, que es de los capítulos 12 al 17. Esta sección comprende desde la división del imperio como consecuencia del pecado de Salomón, hasta la conquista que vive el reino de Israel por parte de los asirios. Aquí, ahorita yo les voy a explicar esta parte, pero cuando se divide el reino está el reino del norte, el reino del sur. Vamos a estar viendo que en un momento dado uno de esos dos reinos desaparece, los descendientes de la tribu de Judá son los supervivientes y aún ellos sufren el juicio por medio de Nabucodonosor. ¿Va? Pero ahorita quédense con esto. Esta segunda sección es una narración de algunos de los reyes de ambos reinos, del reino del norte, del reino del sur, y se caracteriza porque es un estilo más narrativo, un poquito cruzado entre el histórico narrativo, pero hay un traslape con fechas muy exactas
en los periodos de ambos reinos y de ambos reyes, ¿no? El periodo que comprende de los capítulos 18 al capítulo 25 y vemos que pues aquí inicia el periodo cuando el remanente del reino de Judá, pues quedan poquitos, pero se van a Babilonia. Aquí ya vemos a Esther, personajes bíblicos en esta etapa. Entonces, pues bueno, muy interesante todo esto, pero vamos a estudiar algunos aspectos muy importantes para poder comprender el libro de los Reyes, porque al ser histórico nos perdemos mucho. Y el primero es lo que les estaba comentando. El autor sagrado sí hace una distinción muy evidente entre Israel como el reino del norte y Judá como el reino del sur. El primer rey, después de la división, cuando Salomón peca, en el caso del reino de Israel, en el reino del norte, era Jeroboam. Acuérdese quién era Jeroboam, una persona de habilidades militares muy sobresalientes y que desgraciadamente pues se perdió también como consecuencia de su pecado, ¿no? Y en este caso la capital era Samaria, no hay que confundirla con Siria, eso hay que tener mucho cuidado. Y en el sur estaba Judá, la capital era Jerusalén y Roboam fue el primer rey de la zona sur. Recordemos que pues este personaje es descendiente de Salomón. Entonces, ahí ya tenemos una serie de cuestiones muy fuertes que debemos de entender, visualizar, así como se los pongo en este mapa, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Hay que entender también que hay un momento en el cual el autor sagrado que escribe el libro de los reyes dice que se termina, ponga atención mucho en este punto, se termina el traslape entre la narrativa histórica de los reinos. Vea por favor los engranes que les puse ahí para que comprendamos un poquito qué es un traslape. Cuando nosotros decimos o hablamos de un traslape, mis queridos hermanos, es porque tenemos dos elementos que en un momento dado se sincronizan, ¿sí? En este caso, el reino del norte, el reino del sur, y se sincroniza, voy a poner un ejemplo, en el momento que el rey A empieza a reinar, el rey B lleva, no sé, 5 años en el reinado, ¿no? Eso nos referimos con un traslape histórico. Entonces, llega un momento que eso se termina, que es en el momento que el reino es conquistado por los asirios por allá del año 721 antes de Cristo, y entonces el autor solamente se queda con la historia de Judá hasta que llega Nabucodonosor y los hace pedazos. Qué interesante es comprender, mis queridos hermanos, que las 10 tribus del norte fueron desechadas por Dios. Y que solo la tribu de Judá, vean qué interesante es eso, fueron los sobrevivientes. Y que solamente ellos tuvieron otra oportunidad y a pesar de eso varios fueron ejecutados en el momento en el que Nabucodonosor azota a este reino de Judá. Pues estamos viendo cuestiones también muy fuertes aquí. Y también hay que tener en cuenta que hay una estructura que sigue el autor sagrado para cada reinado. Usted se va a dar cuenta que en muchas ocasiones se sigue esta misma estructura, a veces cambia un poco, pero lo que pasa es que el autor sagrado siempre inicia con la fecha, eso es siempre, con la fecha en la que cada uno de los 31 reyes que vamos a estudiar asciende al trono. Posteriormente, hay veces en las que sigue con la edad del rey. Y después habla de la duración del reinado y hace una evaluación moral
pues del estado espiritual de cada uno de los reyes y de su reinado. Esto es muy importante. Conforme era el rey, en el 90% de los casos era la nación, ¿sí? Y los reyes son puestos como estándares morales y vemos en el reino del norte que el estándar moral fue Jeroboam I. Usted recordará que el reinado del norte, todos los reyes del norte, pues no eran agradables a los ojos de Dios, ¿no? Hay que recordar que Jeroboam, a pesar de tener muchas facultades militares, a pesar de haber fungido como un servidor de Salomón en un momento dado, pues llega el momento que Dios no le agrada a Salomón, le desecha y entonces este hombre queda a cargo del reino del norte, pero él es tipificado como una persona vil. Jeroboam I es una persona muy vil, es erradicado y aquí vemos una simbología muy interesante. En el sur, el rey ocupado como estándar moral era David. Y esto ya empieza a hacernos un poquito de ruido porque hay 3 subclasificaciones que hace la Biblia referente a este personaje y a los reyes que estaban ahí. Los primeros son quienes eran totalmente malvados. Vamos a leer Primera de Reyes 15:3. Primera de Reyes 15:3 dice lo siguiente: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. O sea, aquí nos están poniendo el estándar moral de David. Primero se observa algunos reyes de la zona sur que no eran aceptados por Dios por su maldad. Número 2, había aquellos que tenían cierta aprobación limitada porque no habían desechado la idolatría del pueblo. Igual, Primera de Reyes 15, de los versículos 11 al 14, dice lo siguiente: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho, también privó a su madre de ser reina, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo a Asa el ídolo de su madre, lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Recordemos que los lugares altos era donde se sacrificaban los ídolos. Pero hay solamente 2 reyes que son considerados y que Dios les da una aprobación total. Segunda de Reyes 18:3. Vamos un poquito para allá. Segunda de Reyes 18:3. Vea qué interesante es que Dios mismo ve la manera en la que nos comportamos. Considera cuando nosotros nos esforzamos por agradarlo. Segunda de Reyes 18:3. Veo ahí la manita levantada. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Amén. Ahí está hablando de Ezequías. Josías, que es el segundo, que es avalado por Dios, que es totalmente aceptado por Dios. Segunda de Reyes 22:2. Vea lo que dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. Hermanos, a manera de breve introducción, nos vamos a estar dando cuenta que para Dios es muy importante el gobierno de una nación, la integridad, pero sobre todo que nos demos cuenta que nuestro ejemplo influye en la vida de los demás. Necesitamos tener claros estos principios, necesitamos atesorarlos y necesitamos tener en mente que no por ser un libro histórico
no hay enseñanza que extraer. Entonces, a grosso modo, esta es la introducción y los espero la próxima semana ya para ir analizando la personalidad de Salomón.